Ya. Buenas tardes, queridos maestrantes de varios países de América Latina. Estamos aquí desde el Ministerio de Cultura participando de esta segunda charla ya con distinguidos funcionarios de este ministerio en Quito, Ecuador. El tema de la conferencia de hoy es memoria y patrimonio. Abordar la memoria implica referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos, saberes, emociones, huecos y fracturas. Así nos dice Elizabeth Yelin, que es una de las más reconocidas estudiosas sobre el tema de patrimonio y memoria. Ella establece 3 ejes para tratar el tema de la memoria. 1 es el sujeto, 2 los contenidos y 3 el cómo y cuándo se recuerda y olvida. El sujeto que recuerda y olvida se pregunta si es siempre un individuo o si es posible hablar de memorias colectivas. En cuanto al segundo eje de los contenidos, dice Yelin, ¿qué es lo que se recuerda y qué es lo que se olvida? Vivencias personales, saberes, creencias, patrones de comportamiento, sentimientos y emociones que son transmitidos y recibidos en los procesos de interacción social. Adelante. El tercer eje es el cómo y el cuándo se recuerda y olvida. Pónganse cómodos, por favor. Para que podamos seguir la hilaridad de la conferencia. 3 ejes para tratar el tema de la memoria, ¿no? Que nos involucra a recuerdos y olvidos, narrativas, actos, silencios, gestos, saberes, emociones, huecos y fracturas. Todo esto involucra la memoria y Elizabeth Yelin establece 3 ejes para tratarla. El sujeto, los contenidos y el tercer eje, cómo y el cuándo se recuerda y olvida. El sujeto que recuerda y olvida se pregunta si es siempre un individuo o es posible también que sea un sujeto colectivo, que hayan memorias colectivas. Los contenidos significa qué recordamos y qué olvidamos. Por supuesto, vivencias personales, saberes, creencias, patrones de comportamientos, sentimientos y emociones que son transmitidos y recibidos en los procesos de interacción social. Esto es importante tomarlo en cuenta. El tercer eje es el cómo y el cuándo se recuerda y olvida. El pasado que se recuerda y olvida es activado en un presente y en función de expectativas futuras. Esa es la memoria. Activar algo del pasado, pero en función de expectativas futuras. Y esto ocurre tanto a nivel individual como colectivo. O sea, nos pasa en la vida como sujetos individuales, ¿no? Creo que todos hemos experimentado esto en nuestra vida personal, recuerdos y olvidos. Y algunas cosas preferimos olvidarlas, ¿no es cierto? Otras esconderlas, callarlas, silencios, sin embargo son también memoria. Generalmente está asociado con traumas que todos pasamos en la vida. Pero Elizabeth Yelin nos dice una cosa es en lo individual, pero también ocurre en el ser social, ¿no? En un grupo social. Entonces, parecería nos dice que hay momentos o coyunturas de activación de las memorias, ya sean de carácter expresivo o performativo, y donde los rituales y lo mítico ocupan un lugar privilegiado. Es decir, hay activadores de la memoria, definitivamente. En el primer eje que se refiere al sujeto que recuerda, hablamos del individuo. Vemos que este campo pertenece a las facultades psíquicas y a los procesos mentales que estudian la psicología, la psiquiatría y la neurobiología, que intentan ubicar en qué zonas del cerebro está ubicada la memoria y también el olvido. El ejercicio de las capacidades de recordar y olvidar es singular. Cada persona tiene sus propios recuerdos, que no pueden ser transferidos a otros, ¿no?
Esta singularidad de los recuerdos y la posibilidad de activar el pasado en el presente es lo que define la identidad personal y la continuidad del sí mismo en el tiempo. Es decir, tiene relación directa con la construcción de la identidad. Tiene estas características de la continuidad de uno mismo. Por estos procesos que suceden en cada individuo, estos no son solos, son sociales, ya que los individuos actúan, viven dentro de grupos sociales. Entonces, las memorias y olvidos de cada individuo están siempre enmarcadas en la interacción social, ¿no? En el segundo eje, referido a la lectura de Elizabeth Yelin, a los contenidos, ¿no? Se desprende que las memorias y olvidos individuales se dan en la interacción social, como ya dijimos, y estos marcos sociales son portadores de la representación general de la sociedad, de sus necesidades y valores. Incluyen también la visión del mundo. El olvido se explica por la desaparición de estos marcos sociales o de parte de ellos. Y esto implica la presencia de lo social aún en los momentos más individuales. Nunca estamos solos. Uno no recuerda sino con los recuerdos de los otros y con los códigos culturales compartidos. Aun cuando las memorias personales son únicas y singulares, estos recuerdos personales están encuadrados en narrativas colectivas, que a menudo están reforzadas en rituales y conmemoraciones grupales. Por ejemplo, yo digo, me acuerdo cuando vine a este baile o conocí a tal persona, ¿verdad? Recuerdo un hecho social, un compartido, pero sin embargo es una memoria muy personal la que tengo, la que me activa, ¿sí? Entonces dice, nunca estamos solos, dice esta tratadista, ¿no? Estos recuerdos personales están encuadrados en narrativas colectivas que a menudo están reforzadas en rituales y conmemoraciones grupales. Como esos marcos son históricos y cambiantes, en realidad toda memoria es una reconstrucción más que un recuerdo. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Toda memoria es una reconstrucción, una construcción y reconstrucción, más que un mero recuerdo, ¿no? O sea, no es como una fotografía, si vamos reconstruyendo el pasado. Y lo que no encuentra lugar o sentido en ese cuadro es material para el olvido. Lo individual entonces se disuelve en lo colectivo. Lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias individuales, en diálogo con otros. La memoria colectiva solo consiste en un conjunto de huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados, que tiene la capacidad de poner en escena estos recuerdos comunes con motivo de fiestas, ritos y celebraciones públicas, por lo general, dice Ricord. Yelin también refiere a Pollack y sostiene que las memorias colectivas son también construcción social, no solo personal, que decíamos, ¿no? Son construcciones de uno, pero también son construcciones sociales. Significa entonces que en estos procesos tiene cabida inclusive los marginados y los excluidos cuando se hace una reconstrucción colectiva. Por supuesto, ¿no? Está en un colectivo, por ejemplo, en una fiesta, y está la señora de las empanadas, por decir algo, ¿no? Y ella dice, desde chiquita vendía, o mi mamá salía así, o me acuerdo de la señora fulanita que también vendía, así empezamos. Entonces miren como todo es colectivo, ¿no? Y ahí los marginados que quizá no están en la historia, o por lo general no están en la historia oficial, ¿no? Ellos, en cuanto en la memoria se reconstruye socialmente, ellos están dando su voz, los marginados y excluidos. Y los conflictos y negociaciones de sentidos del pasado también se ponen en estos escenarios, ¿no? Son conflictos de sentidos, efectivamente, y negociaciones. También permite dar pie a identificar memorias dominantes, hegemónicas, únicas u oficiales.
En los planos individual y social existen verdaderos reservorios pasivos de memoria, pero esto no garantiza una forzosa evocación, nos dice Elizabeth Yelin. La memoria es selectiva e interpretativa. No es que recordamos todos los pasajes de la vida, social o individual, sino que seleccionamos y los interpretamos. Además, es esa parte de la vida, esos hechos que los activamos, los traemos al presente, los interpretamos, los reinterpretamos, le damos significaciones, sentidos, ¿no? Entonces, son acciones, efectivamente, que acabé de decir, orientadas a dar sentido al pasado, interpretándolo y trayéndolo al escenario del drama presente en evocaciones. Estas evocaciones, cobran centralidad en el proceso de interacción social. Siempre, siempre es en procesos de interacción social. No olvidar que si bien todo proceso de construcción de memoria se inscribe en una representación del tiempo y espacio, estos también son construcciones sociales, el tiempo y el espacio. Por ello, culturalmente, son variables e históricamente construidas. En muchas sociedades del pasado y del presente, lo vivido como lo real no es la temporalidad histórica, sino el tiempo mítico que remite permanentemente en rituales y repeticiones a un momento fundacional original. Sobre todo las culturas andinas, ¿no? Siguen, por ejemplo, rememorando, celebrando el Inti Raymi, y nosotros ecuatorianos vemos con ojos de turista, con ojos de extranjeros, cómo se disfrazan, cómo bailan, si es que tomaron chicha, si es que cuánto demoró la fiesta, en fin. Pero otra cosa es estar desde adentro, tratar de sentir o de encontrar el sentido que cada persona o cada grupo da a esa fiesta. Eso es otra cosa, y los remite generalmente a un relato fundacional de su cultura, ¿no? Agradecimiento al sol por la cosecha. Entonces nosotros desde afuera no vemos ese sentido que tiene la fiesta para sus actores ahí dentro de la fiesta. Entonces la performance ritualizada del mito, sin embargo, no es estática tampoco. No se trata de la ahistoricidad, sino de que los acontecimientos nuevos se insertan en estructuras de sentido preexistentes que pueden estar ancladas en los mitos. Ustedes deben recordar muchas cosas. Por ejemplo, yo estaba asistiendo a un entierro de un señor, de un ser querido, de una familia que tenía ancestros indígenas, ¿no? Pero en el tiempo de ahora ya no estaban vestidos como antes, nuevas modas, están pintadas su cabello de rubio, están con celulares, con sus carrazos, filmadoras y todo eso, ¿no? Entonces, yo un poco desde afuera pensaba y decía, ya no se conserva lo de antes, la costumbre, el espíritu de cómo se enterraba a los muertos, de qué significaba la despedida de un ser querido, el trayecto desde el ritual de la misa, que ya es sincrético, ¿no? La misa cristiana, y luego al cementerio. Entonces, cuando yo escuché a una hija que iba llorando en un lamento en todo el camino en voz alta, era una suerte de yarabí, pero era un relato de la vida del ser querido. Recordé mi infancia porque viví muy cerca del trayecto de los entierros al cementerio, ¿no? De los rituales funerales. Entonces me acordaba de la gente que iba llorando detrás del muerto, iba relatando la historia. Entonces me quedé loca de ver ahora, en este tiempo, a un ser querido que iba relatando la historia. Absolutamente conmovida, por supuesto, la persona que perdía a su ser querido. Entonces iba narrando y cantando: ay, mi papito, cómo me cuidabas de chiquita, me traía zapatitos nuevos en tal fecha. Iba desde el inicio de lo que ella tenía memoria, iba hasta llegar al cementerio relatando como yo lo recordaba de antes. Es decir, que el espíritu, el sentido de este acto sagrado estaba vivo, y no importaban las cosas contemporáneas que se iban insertando en ese acto, ¿no? Es decir, los celulares,
ya no era cargados aquí en el ataúd, sino, aunque se conserva, ¿no? Pero ese día lo llevaban en una carroza fúnebre, para no haber habido quien ayude a cargar, pero lo llevaban ya. Es decir, elementos contemporáneos, ¿no?, o de modernidad se incrustan, se insertan en un espíritu de memoria, en un acto mítico que está ahí, estaba presente y estaba reactivado con motivo de esto, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Elizabeth Yelin en Memoria e Identidad. Yelin nos dice que resulta casi banal hablar de la relación que existe entre memoria e identidad. Sin embargo, es importante reflexionar en que el núcleo de cualquier identidad, individual o grupal, está ligado a un sentido de permanencia, de ser uno mismo, a lo largo del tiempo y del espacio. Cuando nos preguntamos quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, ¿no? Que son las preguntas que siempre han acompañado al ser humano. Ahí es cuando surge la necesidad primero de un relato, como cuando las culturas empezaron a preguntarse, ¿no?, ¿cómo me explico el ser y estar en el cosmos? Entonces fueron naciendo los relatos. Asimismo, la identidad, el hecho de preguntarse quién soy, es lo primero, ¿no? La mismidad, ¿no? Entonces, poder recordar y rememorar algo del propio pasado es lo que sostiene la identidad, nos dice Gillis. La relación es de mutua constitución en la subjetividad, ya que ni las memorias ni la identidad son cosas u objetos materiales que se encuentran o pierden. Las identidades y las memorias no son cosas sobre las que pensamos, sino cosas con las que pensamos, nos dice Yelin. Como tales, la identidad y la memoria no tienen existencia fuera de nuestra política, de nuestras relaciones sociales y de nuestras historias, es decir, construcciones, ¿no es cierto? Esta relación de mutua constitución implica un vaivén, nos dice Yelin, para fijar ciertos parámetros de identidad, nacional, política o de otro tipo. El sujeto selecciona ciertos hitos, ciertas memorias que lo ponen en relación con otros. Estos parámetros que implican al mismo tiempo resaltar algunos rasgos de identificación grupal con algunos y de diferenciación con otros, para definir los límites de identidad, se convierten en marcos sociales para encuadrar las memorias. Es decir, miren cómo está ligada la memoria y la identidad, ¿no? Imposible pensarlas separadamente. Lo uno implica lo otro. Algunos de estos hitos se tornan para el sujeto individual o colectivo en elementos invariantes, nos dice, o fijos alrededor de los cuales se organizan las memorias. Señala 3 tipos de elementos que pueden cumplir esta función: acontecimientos, personas, lugares. Pueden estar ligados a experiencias vividas por la persona o transmitidos por otros. Pueden estar empíricamente fundados en hechos concretos o ser proyecciones o idealizaciones a partir de otros eventos. Lo importante es que permiten mantener un mínimo de coherencia y continuidad necesarios para el mantenimiento de la identidad. Es decir, no habría identidad si no habría memoria. Claro que sí, ¿no? Quienes pierden la memoria no saben quiénes son. Pues, miren qué claro el ejemplo. Manuel Espinosa Polo sostiene que sin memoria la identidad se desvanece. Sin memoria no hay vínculo social. Sin memoria la persona vive apenas del momento. Y este es el objetivo de la modernidad. Han oído ustedes las ciudades líquidas, el hecho de estar comunicados solamente en forma virtual. Ya no hay la conexión directa, el mirarnos, el hablarnos, el sentirnos, ¿no es cierto? No hay la calidez humana, todo es flujos electrónicos. Entonces, ahí la persona está viviendo, no hay tiempo ni espacio. En un minuto está conectado con la China, con Inglaterra, con cualquier espacio del mundo, ¿no es cierto? Entonces, los conceptos de tiempo y espacio, nos dice Harvey, cambiaron absolutamente con esta revolución tecnológica. Ya no es como antes, ¿se acuerdan? Mandar una carta era todo un trámite, y cuándo le llegará y cuándo nos contestará, ¿no es cierto? Es un ejemplo muy fácil. Ahora con el Face o con el correo electrónico es en cuestión de segundos. Igualmente los espacios.
nos trasladamos, sí o no, compañero, que estabas mirándole un minuto a tu hijito cuando estaba en casa. Mire, están distantes, pero están a su vez mirándose a través de los flujos electrónicos. Entonces, esta es la modernidad que vivimos, pero nos dice, es importantísimo tener la memoria individual y colectiva presente en las familias, en los seres individualmente considerados y también colectivamente, porque sin ello no habría sentido de la vida misma social. Vinculadas a la memoria y a la identidad al patrimonio y específicamente al patrimonio cultural inmaterial, se manifiestan a través de expresiones orales y gestuales específicas. Los vínculos fundamentales mediante los cuales los grupos sociales han podido transmitir y conservar este tipo de patrimonio es, en primer lugar, el lenguaje, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, la gestualidad. Y esta se traduce, esta gestualidad, en expresiones artísticas, sí hemos visto, ¿no? Como danza, representaciones de mitos y demás actividades de carácter ceremonial. No sé si ustedes se han fijado un poco en los pasos de las danzas andinas. Cuando yo he mirado un poco con detalle el San Juanito, es sobre un pie y el otro mueve, ¿no es cierto? El uno, ¿sí? Primero dicen que es el latido del corazón y segundo, la resistencia, ¿no? He podido un poco interpretar el sentido de ese paso. Cuando vemos con ojos de turista decimos, qué cansón, y no cambian de paso, no hacen otra cosa que estar ahí, ¿no? Y entonces he tratado de preguntar con muchos de ellos y he llegado a la conclusión que es una expresión de su resistencia, de su continuidad, de su aferrarse a su territorio, a su vida, a sus costumbres. Entonces, la memoria social, nos dice el mismo autor Espinosa Polo, tiene que ver con el registro y la conservación que nos permite guardar imágenes, conocimientos, documentos, audios, etc. La memoria es un componente fundamental, ya dijimos, de la construcción de la identidad, pues las sociedades construyen su identidad a partir de la necesidad de la memoria. Estamos replicando. Esta es imprescindible, la memoria, para la conciencia de uno mismo, apartándonos al mismo tiempo de la nada. Claro, no es que no somos nada, que hay una razón de ser y estar en el cosmos. Ocupa un lugar central en la medida que garantiza el saber, la permanencia y las convenciones que regulan la convivencia y las alianzas entre sujetos. Este es el papel fundamental de la memoria. Hasta aquí podemos dar paso, si es que tienen a bien en hacer una pregunta, con mucho gusto. Como empezábamos diciendo, la memoria involucra recuerdos y olvidos, ¿no? Hay veces que los grupos sociales dicen es mejor olvidar, ¿no? Pero es hacerme el que no me acuerdo, porque trae dolor, ¿no? Hay recuerdos muy dolorosos. A nosotras como mujeres hemos sido negadas en la historia oficial, por ejemplo, nunca fuimos parte y nuestras vivencias desde el hogar fue absolutamente excluyente, o sea, nuestra palabra no tenía valor. Desde niñas nuestros roles fueron hacia la cocina, a jugar con muñequitas para ya prepararnos cuando nos toque criar hijos, ser las educadoras, las empleadas a tiempo completo, que nunca teníamos descanso porque nos decían, una buena mujer hace un buen marido. Entonces nuestra misión era el estar absolutamente dedicadas a la casa, y nuestras madres transmitían lo que a ellas también les dieron como formación. Entonces nos iban sembrando roles sociales, comportamientos, conductas, para que se nos vayan encarnando, que ese es el destino de nosotras las mujeres, ¿no es cierto? Y no fuimos protagonistas de la historia. Ustedes deben recordar de la escuela, del colegio, eran los héroes nacionales. Las heroínas eran por excepción, Manuelita Sáenz, ¿no? Las Manuelitas aquí,
por excepción. Pero no hay la mujer que cocinaba, la que habrá lavado, la que habrá estado cuidando a los niños mientras los otros guerreaban en independencia, ¿no es cierto? No hay quien aseaba la casa, no hay heroínas para nadie que también habrán apoyado las guerras de independencia, por ejemplo, ¿no? Y esta historia así excluyente formal es la que se nos enseñó en la escuela, ¿no? Entonces, miren cómo la memoria es un acto de resistencia, donde podemos decir con activadores, mediante activadores de la memoria, ¿no? Activadores sociales como las fiestas, como el ir más allá de lo que vemos así superficialmente y empezar a cambiar, empezar a construir, porque el pasado, los actos ya no vuelven a sucederse, pero son inacabados en su construcción, como decía Elisa de Yelin, los traemos al presente para reinterpretarlos, ¿no es cierto?, para reescribirlos. Entonces ese es el fin, el importantísimo de la memoria. Entonces, cuando nosotros estamos frente a la declaratoria de un patrimonio cultural, tenemos que analizar todo esto porque es una memoria de quién, a quién se le ocurrió que este acto o este monumento o este espacio físico, este paisaje debe ser declarado patrimonio cultural. ¿Cómo así? ¿Está la comunidad o solo se le ocurrió a un funcionario del Ministerio de Cultura, tal vez con la mejor de las intenciones? Pero es necesario escuchar las voces de los actores. Esto es a través de la memoria. Ir a la comunidad donde está, por decir algo, la cascada de Peguche, que fuera declarada patrimonio cultural local, supongamos. Entonces es necesario saber y hurgar cuál es el sentido para esa gente. ¿Por qué? Para nosotros es una cascada, ¿no es cierto? Un río que cae, qué bonito, cristalino, pero nada más. Pero ¿por qué lo respetan tanto? ¿Por qué nadie se baña ahí más que una vez al año? ¿Por qué lo conservan tan puro que si a alguien le descubren se friega en la comunidad, ¿dónde lo vaya a contaminar? Viene absolutamente transparente. Es impresionante la claridad del agua. Entonces acercarnos a la comunidad, preguntar a los más viejos, ¿qué recuerdan? Y de paso nomás, la memoria no quiere decir que sea la verdad, ni la historia escrita es la verdad absoluta. Simplemente son construcciones, como acabamos de decir, de acuerdo con el pensamiento de Elisa de Yelin, son construcciones sociales, ¿no? Tanto la historia escrita como la oral. No se olviden que la memoria es narraciones. ¿A través de qué? Del lenguaje. Claro que sí. Pero también hay como una acotación, ¿no? La memoria no solamente se puede ser narraciones o inmateriales, digamos, claro. Bienes inmateriales, porque también tenemos los bienes museables, los bienes claro. Documentales, tangibles, que también constituyen la memoria, claro que sí. ¿no? Entonces yo quería como aportar diciendo que también los repositorios como los museos, las bibliotecas, los archivos también constituyen una parte importante para reconstruir la memoria, ¿no? Claro que sí. En una biblioteca, en un archivo tú puedes recopilar toda la información. Por supuesto que ¿no? sí. Para acotar justamente con el patrimonio inmaterial. Exactamente. Sí, por supuesto, tienen absoluta relación. Y hay que hurgar cómo, en qué se vinculan. De pronto, un libro, un poema, una música, un paisaje, un espacio físico, un instrumento musical que está en un museo, me activa la memoria, o le activa la memoria a la gente más vieja, que nos puede decir, mi abuelito tocaba eso, o yo toqué ese instrumento. La fotografía, y nos va llevando, claro, nos conecta, por supuesto que sí. Y no se olviden que también la memoria involucra los olvidos, como es selectiva. Por ejemplo, la mujer maltratada. ¿Ustedes creen que ella va a querer acordarse, volver a victimizarse, ¿no? De alguna manera, cuando le entrevistan o le dicen, mire, ¿y qué le decía a su esposo? ¿Cómo eran esos momentos de maltrato? ¿O por qué dice usted que afectó? La mujer generalmente prefiere callar.